tiempos de Semana Santa, en los tiempos donde se avecina esa celebración, que lo agarramos como algo simbólico, siempre tocamos temas como el que vamos a ver el día de hoy. Pero hoy el Señor quiere volvernos a recordar, y no volvernos porque esto es algo que tú y yo tenemos que tener en una constante en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, porque no se nos puede olvidar cómo es que el Señor tuvo que actuar, lo que tuvo que pasar para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos restaurados, para que tú y yo hoy estuviéramos aquí. Y hoy el tema que el Señor nos trae, o más bien el título de esta plática, se llama Alma Triturada. Alma Triturada, así se llama la plática. Y bueno, yo te quiero invitar a que si tú traes tu Biblia, en tu celular, en tu dispositivo, o si la traes de papel, qué mejor. Si la traes, acompáñame al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, al capítulo 14. Vamos a estar revisando el Evangelio de Marcos, bueno, un extracto del Evangelio de Marcos. Déjenlo busco porque se me va a estar. Marcos 14, del versículo 32 al 42. Y vamos a estar revisando este extracto de la palabra, porque el Señor quiere enseñar a nuestros corazones y quiere recordarnos un episodio que Él vive antes de ir a la cruz. Y por lo regular tú y yo siempre ponemos un énfasis en lo que pasó en la cruz, en lo que pasó en la aprehensión, lo que pasó en la casa de Caifás, lo que ocurrió con Pilatos, los azotes, la cruz, pero hay momentos en que este extracto o esta parte de lo que Jesús vive, como que lo pasamos un poquito de lado. Ahí, no sé si alguien me puede ayudar a apagar el ampli de mi guitarra, por favor. Es que está haciendo ruido. Entonces, es importante revisarlo, porque el Señor quiere dos cosas. El Señor quiere enseñar a nuestras vidas, y también quiere que tú y yo tengamos un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. Y hoy yo quisiera compartir que cuando el Señor nos ponía este tema en nuestro corazón. Esto fue hace unas semanas que el pastor nos compartió una palabra aparte del equipo, y el pastor nos hacía una pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que estar ahí en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué tuvo que pasar por ese episodio? Y la verdad es que hace un momento, más bien el día de ayer que estaba leyendo y que estaba viendo este extracto de la palabra, realmente dije, no, mejor vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la prosperidad, ¿no? Está más bonito, está más chido. Vamos a hablar del perdón y todo bien padre, y todos al final nos abrazamos y lloramos juntos, y decía, bueno, pero vamos a hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque entrar a esta habitación del Getsemaní, o a este episodio del Getsemaní, es algo muy íntimo. De hecho, Camino de Viento, hoy te quiero invitar. No te voy a decir que te quites tus zapatos, ni que nos lo quitemos y estemos descalzos, pero sí es importante hacerte saber que vamos a entrar en un terreno santo, en un terreno muy santo. Es algo que el Señor nos deja ver. Dice Charles Spurgeon, dice que no hay un exponente sobre la tierra que pueda enseñar correctamente este pasaje. No hay un hombre o un predicador sobre la faz de la tierra que pueda enseñar o exponer este tema de manera correcta, porque es un misterio, porque lo que ocurrió en el Getsemaní es algo realmente tan íntimo para Jesús que Él vive. Y yo no sé si tú y yo podemos dar gracias al Señor que nos permite, o que nos permitió, o que lo permitió poner en su palabra, para que tú y yo pudiéramos conocer esa parte tan íntima que tiene Jesús con el Padre. Porque realmente lo que Jesús experimentó es que
Fue una agonía desgarradora. Por eso el tema se llama así, alma triturada. Porque él va al huerto de Getsemaní. Se dice que el huerto de Getsemaní, bueno, la Biblia no dice de quién era el huerto de Getsemaní, no dice el dueño, pero se dice que era una zona como privada, era un terreno que pertenecía a alguien. Así como tú y yo no conocemos quién era el dueño del asno donde entra Jesús, así como tú y yo no conocemos el dueño del aposento alto, el lugar donde él tuvo la cena con sus discípulos, así tú y yo no sabemos quién fue el dueño de ese huerto llamado Getsemaní. Y es por eso, iglesia, que hoy el Señor nos pide que tú y yo tengamos un corazón quebrantado para poder entrar a este terreno santo. Porque déjame decirte algo, Jesús era 100% humano y 100% Dios. Y en este episodio el Señor nos permite ver, es como si se abriera una tela, o no sé si alguien ha visto un teatro cuando se abre el telón. El Señor nos permite ver esto tan íntimo para Jesús que Él vive antes de ir a la cruz. Y todos, lo vuelvo a repetir, todos nos enfocamos, y obviamente es normal, es normal que nos enfoquemos más en lo que pasó en la cruz, todo lo que Él vivió, pero hay algo, Él tuvo que pasar por un episodio antes de ir a la cruz, que fue esto, que su alma fue triturada. Jesús 100% humano, 100% Dios. Él era, iglesia, tan divino, o Él es tan divino como el Padre, y Él es tan humano como tú y como yo. Si tú piensas que no hay alguien que te comprenda, que te escuche, que te entienda, déjame decirte que el Señor sí te entiende y sí te comprende. Todo lo que tú vives, tus angustias, tus tristezas, la depresión con la que a veces estamos, la desesperación, la frustración, Jesús la entiende, porque Él la vivió. Él era tan divino como el Padre, pero tan humano como tú y como yo. Experimentamos, y Él está experimentando en este episodio, la expectativa de un horror inimaginable. Y hoy el Señor nos pide, a lo mejor tú y yo tenemos una necesidad, a lo mejor tú y yo tenemos necesidad de escuchar otras cosas. A veces queremos que un tema nos haga cosquillas en el oído, pero qué importante es salirnos de nuestro parecer, salirnos de lo que tú y yo queremos, y qué importante es entrar en este episodio del Getsemaní. Su alma iba a ser triturada. Y fíjate lo que comienza a decir el pasaje de Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les dijo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Yo creo que tú y yo necesitamos orar antes de entrar a este pasaje. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por lo que el día de hoy pones en esta mesa, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que quebrantes nuestro corazón antes de empezar a meditar sobre tu palabra, a meditar sobre este extracto de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que fue algo tan íntimo, Jesús, que tú viviste, Señor, y hoy queremos pedirte, Padre, que reveles a nuestro corazón tu palabra, que reveles a nuestro corazón a tu Hijo Jesús,
en medio de esta agonizante prueba que Él vivió, Señor. Hoy, como siempre, Padre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Ponemos en tus manos estos minutos que vamos a dedicar a meditar en tu palabra, Señor. Y como siempre, Espíritu Santo, te pedimos a ti tu respaldo, Señor. Espíritu Santo, pastor y camino de vida, te pedimos tu respaldo, Señor. Tú eres el que nos puede convencer de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Como siempre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Jesús llega a Getsemaní. Después de haber cenado con sus discípulos y después de haber pasado algo tan agotador como era prepararse para la cena de Pascua, después de haber estado cenando con ellos, de haberle lavado los pies, de haberles dicho que iba a haber alguien que lo iba a traicionar, era algo tan agotador. Y Jesús llega al huerto de Getsemaní, entra a ese lugar del huerto. Te vuelvo a repetir, no conocemos el nombre de la persona, del dueño de ese terreno, pero sabemos que era un lugar privado, un lugar reservado, que obviamente sabíamos que Jesús tenía que entrar ahí. Y fíjate lo que dice la palabra Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. El huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, era un lugar donde precisamente sembraban, estaban los árboles del olivo y donde trituraban las olivas para hacer el aceite. Ahí trituraban, ahí mismo las cultivaban y ahí mismo las trituraban para sacar el aceite. Y no es coincidencia, iglesia, que nuestro Señor Jesús vaya al huerto de Getsemaní. ¿A qué? A que su alma empiece a ser triturada, a que su alma comience a sufrir. El alma humana de Jesús empezó a ser triturada. Y yo quiero que tú y yo, quizás va a ser imposible porque jamás vamos a experimentar esta terrible angustia y esa terrible agonía que Jesús empezó a vivir. Porque a lo mejor tú y yo podemos experimentar angustias, experimentar pruebas, experimentar cosas difíciles, pero jamás vamos a poder vivir lo que Jesús vive en el huerto de Getsemaní, donde su alma iba a ser triturada. Él conocía, obviamente, que por lo que él iba a pasar, él sabía lo que él iba a vivir en la cruz. Él sabía que él tenía que estar. De hecho, si tú revisas obviamente pasajes anteriores, todos los evangelios, el Señor Jesús siempre les está anunciando a sus discípulos que Él iba a entregar su vida en manos de los pecadores, en manos de ti y de mí, de los pecadores. Entonces Él sabía que su alma iba a ser triturada y a su vez Él iba a ser triturado por una ira sin misericordia. Él iba a empezar a ser triturado. Si tú y yo pensamos que la agonía de Jesús comenzó desde que le dan el primer golpe en la mejilla, estamos muy equivocados. Su agonía comienza desde que él entra al huerto del Getsemaní. Porque fíjate cómo dice, vinieron pues al huerto del Getsemaní, dice que se jaló a su círculo más íntimo, se jaló a Pedro, Jacobo y Juan. A ellos era su círculo más íntimo. Ahora, ojo, él no los llama para que fueran a acompañar a Jesús. Jesús no necesitaba de compañía. Él los llama para que ellos reciban instrucción, para recibir una instrucción de parte de Él. Porque obviamente Él conocía que Pedro, Jacobo y Juan era parte, por así decirlo, del liderazgo de los 12. Y ellos tenían que recibir instrucción. No era para que acompañaran a Jesús, era para que ellos recibieran instrucción. Entonces Jesús iba a pasar por una ira sin misericordia para que nosotros tuviéramos una misericordia sin ira. Para que tú y yo experimentáramos misericordia sin el enojo de Jesús. Ahora bien, Jesús aísla con sus discípulos, con Pedro, con Jacobo, con Juan. Reciben ellos instrucción, ahorita lo vamos a ver, y su alma dice que estaba aplastada, estaba triste. Fíjate lo que dice en el versículo 34, dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta, ¿qué dice? La muerte. Camino de viento, Jesús pudo haber muerto ahí en el huerto de Getsemaní. Jesús, de hecho, si tú y yo pudiéramos pasar por esa terrible angustia que Jesús vive, tú y yo morimos en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Y Jesús manifiesta a sus discípulos. Ahora imagínate,
Jesús, su líder, de Jacobo, de Pedro y de Juan. Tú y yo a lo mejor vemos películas que hablan sobre la pasión de Cristo y no sé, hay episodios. Yo creo que lo que se asemeja un poquito es la película de la pasión de Cristo, perdón, de la pasión de Cristo, pero tú y yo podemos ver en escenas que graban a un Jesús como firme, ¿no? Por favor, orad y velad, no sé qué. Y no, él estaba pasando por una terrible angustia. Dice que estaba su alma entristecida, estaba angustiado y dice que estaba triste hasta la muerte. Su alma comenzaba a ser triturada porque él sabía lo que él iba a vivir horas más tarde. Su alma estaba aplastada. Lo que dice en Lucas 22:43, eso si quieres, si traes libreta, anótalo. Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si el Padre no manda a un ángel, a uno de sus ángeles, ahora no mandó un ángel para consolar a Jesús, no mandó un ángel para así como darle un apapacho a Jesús, mandó al ángel para fortalecerle, porque Jesús pudo haber muerto en ese episodio. Jesús estaba tan angustiado, y yo quiero que pienses en la angustia más fuerte que tú has pasado durante los años que llevas en esta tierra, la más fuerte. La que has pasado más, porque dices, este episodio de mi vida lo pasé pero súper cañón. Y recuerda cuál era tu sentir, y recuerda cuál era tu pensar. Jesús estaba recibiendo ya su alma, empezaba a vivir el golpe que tú y yo necesitábamos y que tú y yo íbamos a pasar, porque tú y yo realmente lo merecíamos. Y dice en Lucas 22:44, dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Esto que Jesús empezó a experimentar lo narran los científicos, que es la hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? La hematidrosis es pasar por un estado de terrible tensión, tanto que los vasos capilares empiezan a romperse y se mezclan con el sudor. Pero dice aquí la palabra que eran grandes gotas de sangre que caían al suelo. Déjame decirte algo. Esto a veces lo compartimos en las renovaciones cuando vemos sobre lo que es la revelación de la cruz, y es el episodio donde en las profecías decía que solamente tenía que haber derramamiento de sangre del Cordero. O sea, ahí podía haber parado el suplicio de Jesús. Ahí podía haber parado todo, y el pacto de salvación se hubiera cumplido. Pero Jesús le manifiesta a su Padre y le dice, Abba Padre, dice, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra. Era tan desesperante, tan angustiante la situación de Jesús, que él se postra en tierra y él le pide al Padre y le dice, Abba Padre. Esa palabra de Abba es una palabra que ni aún los fariseos o los escribas mencionaban tan a la ligera, porque era una persona, decir Abba era algo tan de pertenencia. No sé si me da a entender. Era como decirle papá, papito, por así decirlo. Cuando dice Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa. Ahora bien, la copa en la palabra significa la ira de Dios. En el libro de Isaías lo narra como el cáliz de furor de Dios. En Jeremías lo narra como la copa del enojo de Dios. Y el Señor Jesús tenía que tomarse toda esa copa. Tenía que beberse hasta la última gota de esa copa. Te vuelvo a repetir, ahí hubiera parado absolutamente todo, pero nuestro Padre, nuestro Señor, decidió ir a la cruz y darlo todo. Ahora bien, iglesia, a lo mejor tú y yo pensamos, bueno, Jesús estaba así por lo que iba a recibir. A lo mejor estaba tan preocupado. Yo no sé si alguien de aquí de repente ha vivido una angustia tan grande que a lo mejor sientes una persecución,
a lo mejor sientes que alguien te persigue, que alguien te va a hacer daño y te empiezas a angustiar y a preocupar. Esto luego nos pasaba mucho a los hombres cuando íbamos a la secundaria o a la primaria, ¿no? Que decías, ah, si te vas a pelear, etcétera, etcétera, y empieza esa angustia. Y actualmente a lo mejor pasas una angustia tan grande, una preocupación tan fuerte que dices, no, es que yo no quiero pasar por esto, yo no quiero vivir este episodio en mi vida. Ahora bien, a lo mejor tú y yo podemos pensar, bueno, hubo también, después de Jesús, personas que murieron de una manera también muy cruel. Está el ejemplo de Esteban. Esteban murió apedreado. Esteban murió en manos del mismo Saulo, de Pablo, y fue apedreado. Felipe murió sin piel, le fueron quitando la piel poco a poco, desollado. Y así podemos narrar a varios discípulos que murieron de una manera tan trágica y tan fuerte. Y a lo mejor tú y yo podemos pensar, es que Jesús sabía que lo que le estaba dando miedo eran los golpes, era la cruz. No era la cruz lo que le estaba dando miedo a nuestro Señor Jesús. Lo que Jesús estaba experimentando era aún más fuerte que los golpes, y que el maltrato, y que el azote, y que la cruz, y que la corona de espinas. No era el miedo a lo que él iba a recibir. No era el miedo a los golpes. Lo que tenía Jesús así era saber que él iba a soportar, que él iba a experimentar toda la ira de Dios. Iglesia, esto era desconocido para Jesús. Jesús no conoció pecado. Jesús no tenía culpa. Y lo que Jesús estaba experimentando era la vergüenza que tú y yo sentimos cuando pecamos. Lo que Jesús estaba experimentando era la culpa y la vergüenza que se siente después de haber transgredido la ley del Señor. Ahora multiplica esa transgresión que tú y yo hacemos por lo que Jesús tuvo que vivir. Era toda la carga de la humanidad. No era solamente de unas cuantas personas, no solamente era parte de los 12, era la carga de todo el mundo. Desde que Adán y Eva estaban hasta sus días y hasta nuestros días. Lo que tenía así Jesús era que iba a experimentar todo el terror de la ira de Dios. E iba a experimentar algo que él no conocía y que jamás conocía, porque él habitaba con el Padre desde la fundación del mundo, que era la separación de su Padre. Esto era desconocido para nuestro Señor Jesús. Esto era terriblemente ajeno a lo que Jesús experimentaba, porque hace rato te decías, el Señor Jesús era 100% humano, sí, pero era libre de pecado. Él no conoció la falta, él no conoció el pecado. ¿Sintió tentación? Sí. ¿Experimentó el suplicio? Sí. ¿Experimentó angustia? Sí. ¿Experimentó el enojo? También. Pero él no conoció el pecado. Era desconocido el episodio que el Señor Jesús estaba viviendo en el huerto del Getsemaní. Él no le tenía miedo a los golpes, los golpes eran lo de menos. Pero él sabía que tenía que él, sin pecado, hacerse pecado, para que tú y yo fuéramos libres. Es casi así como si tú tuvieras que pagar una condena de 60 años de cárcel por un crimen que tú no cometiste. Y eso es nada a lo que él tenía que experimentar en su carne. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y el alma rota de Jesús pide otra alternativa. Fíjate lo que dice en el versículo 37, dice en el versículo mismo 36, dice: y decía, papá, de todas las cosas que son posibles para ti, aparta de mí esta copa, aparta de mí tu ira, aparta de mí tu enojo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Iglesia, tenemos que dar gracias, infinitas gracias, por esta oración que nuestro Señor Jesús hace. Porque el pedir, hágase tu voluntad y no la mía, son palabras mayúsculas. Son palabras que tú y yo no, quizás a veces nos cuesta entender. Bueno, no quizás, toda la vida, siempre nos cuesta entender la voluntad del Señor. Jamás lo vamos a comprender, jamás. Dice uno de los salmos que
que nunca vamos a poder comprender su grandeza, nunca vamos a poder comprender su sabiduría, jamás lo vamos a poder entender tú y yo en nuestra carne. Mientras tú y yo estemos en este cuerpo, jamás lo vamos a poder entender. Y el alma rota de Jesús pide otra alternativa, pide otra salida. Lo que Jesús está mencionando al Padre: Señor, papá, si hay otra forma de salvar a la humanidad, vamos a hacerlo, porque yo no quiero pasar por esto. Lo vuelvo a repetir, porque era desconocido lo que Jesús estaba viviendo. Fíjate lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículos 7 al 10. En Hebreos 5, del 7 al 10, nos manifiesta. A lo mejor tú y yo podemos decir, bueno, a lo mejor el Señor, el Padre no le respondió a Jesús. A lo mejor tú y yo decimos, no, la oración de Jesús no fue contestada, porque yo he escuchado eso en boca de otros pastores, de otros predicadores, que dicen y se atreven a decir que Dios no le contesta la oración a Jesús, y sí se la contesta. Y aquí está en Hebreos. El autor de Hebreos nos manifiesta en el capítulo 5, versículo del 7 al 10, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Jesús estaba pidiéndole a su Padre que lo librara de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y qué difícil es, iglesia, que tú y yo aprendamos esto: obediencia. Cuando nos dicen ser obediente, cuando escuchamos algo que tiene que ver sobre la obediencia, en corto nuestra mente, en nuestro corazón empieza a haber un electroshock. Y le empezamos a dar largas al Señor. No es que esto no puedo dejarlo. No es que esto, pues Dios va a actuar sobre mi vida y nos justificamos sobre eso. Pero el Señor Jesús fue obediente, y fue obediente hasta la muerte de cruz. El Señor Jesús experimenta esta obediencia, y por eso dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No quiere decir que Él no era obediente, sino que Él experimentó la desobediencia tuya y mía. Dice en el 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, dice aquí el sumo sacerdote. Un sacerdote, o la palabra sacerdote, significa una persona que intercede ante Dios. Y dice aquí que Él es nuestro sumo sacerdote, lo máximo. No hay hombre sobre la tierra, ni actualmente, que líderes religiosos, que no sé qué, que fulano de tal, no hay líder que sea sacerdote intercesor, ni nada de eso, más que nuestro Señor Jesús. Él era el único intercesor, Él es el único intercesor ante nosotros y ante el Padre. Y Él se convierte en eso, y dice que aquí que hay una eterna salvación para los que le obedecen. Ahora bien, dice aquí, según en Hebreos, que el Señor sí le contesta la oración a Jesús y le dice: no es posible. ¿Por qué? Porque si fuese posible esto, el diablo hubiera ganado la batalla, y el infierno estaría lleno y el cielo estuviera vacío. Y gracias a Dios que el Señor tuvo que tomarse esta copa y el diablo no ganó. Entonces podemos entender, según Hebreos 5, del 7 al 10, que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que intercede ante mí y ante el Padre, ante Dios. Podemos entender que su voluntad es perfecta, su voluntad es perfecta. ¿Y cuántas ocasiones tú y yo queremos hacerle modificaciones a su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Esta es su voluntad. Aquí está, 66 libros. Porque luego yo escucho a las iglesias: que quiero conocer la voluntad de Dios. Y luego vas a las cartas y vas a personas, y luego hay personas que se disfrazan de cristianos y dicen que reciben revelaciones de no sé dónde, y que quién sabe qué. No, aquí está la revelación del Señor. Ya fue revelada, la palabra ya fue revelada en nuestros corazones. Esta es su voluntad. Y ayer compartíamos con los jóvenes que no hay persona tan necia
tan necia, tan aferrada, que se aferra, que conociendo la voluntad de Dios, se aferra a hacer su propia voluntad. Alinear nuestro corazón al Señor y a su voluntad. Jesús estaba haciendo eso. Jesús quería una cosa. Jesús quería ser librado de la muerte. Pero sin embargo dice, no, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad y que no se haga mi voluntad. Y podemos encontrar en Hebreos que su voluntad fue perfecta, porque podemos recibir perdón, porque podemos recibir a alguien que intercede ante nosotros y ante Dios, perdón, y que podemos alinear nuestro corazón a su voluntad. ¿Cuántas veces tú y yo llegamos ante Dios con una lista de peticiones como si fuesen los Reyes Magos o Santa Claus? Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, Señor, quiero aquello, Señor, cúmplame esto, Señor, cúmplame lo otro. ¿Y cuántas ocasiones le decimos al Señor, hágase tu voluntad en mí? Hágase tu voluntad. Yo sé que es difícil, porque yo tengo un experimento diario. Porque yo también de repente me veo pidiendo cosas personales. Y en corto el Señor nos manifiesta aquí en el Getsemaní. El Señor Jesús se tuvo que despojar de ese derecho para que tú y yo fuéramos perdonados. Ahora bien, fíjate lo que manifiesta aquí para orad y velad. Orad y velad. Cuando el Señor Jesús manifiesta aquí en su palabra a sus discípulos, le dice, hey, velad y orad. Velad y orad para que no entren en ¿qué? En tentación. Y les dice algo, porque la carne es débil. Tienen que orar y velar. Y Jesús está haciendo algo que realmente, te vuelvo a repetir, es algo que tú y yo no lo podemos entender. Porque el Señor Jesús, aún en su angustia, aún en su desesperación, aún en su alma que estaba siendo triturada fuertemente, aún en eso, el Señor se preocupa por la situación espiritual de sus discípulos. El Señor tiene que dejar a un lado, todavía en ese momento tan fuerte, en ese momento de intimidad tan fuerte con el Padre, tiene que dejar ese momento para ir con sus discípulos y decirles, hey, orad y velad, porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, el espíritu dice, va, me aferro, quiero entrar a la presencia del Señor, quiero seguir al Señor Jesús, quiero seguirlo hasta la muerte. Pero la carne es débil. Él sabía, el Señor Jesús sabía que tenía que orar y velar. Sus discípulos tenían que hacer esa tarea de orar y velar. Ahora, Él detiene el tiempo de oración y lo detiene 3 veces. Ahora, iglesia, el Señor Jesús, o a lo mejor tú podemos pensar, no, pues es que el Señor Jesús era muy fuerte con sus discípulos, ¿no? O sea, ¿por qué no los dejó dormir? Si estaban cansados, prepararon la cena, supieron que alguien los iba a traicionar, supieron que iban a recibir un azote, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban cansados los discípulos, estaban a lo mejor muy cansados y no podían mantenerse despiertos. Pero el Señor Jesús sabía que ese no era el momento de dormir. El Señor Jesús ya les había advertido a Pedro y a los demás que su alma o que su fe iba a ser probada en esa noche. El Señor Jesús ya les había advertido al mismo Pedro que el demonio, el diablo, había pedido sus almas para que fueran zarandeadas como el trigo. Y dice el Señor Jesús, pero yo ya oré por ti, y por tus hermanos. Pero el Señor Jesús ya les había advertido que ese no era el momento de estar durmiendo. Ahora, no quiero decirte, bueno, desvélate todas las noches y todo el rollo. No, ese no es el punto. Aquí el Señor Jesús nos quiere enseñar algo. Iglesia, no es el momento de estar durmiendo, y no me refiero a la pereza. Me refiero, no es momento de estar ignorando esta salvación que Él nos trajo. No es momento de estar dándole placer a nuestra carne. No es momento de estar en nuestra comodidad. Ahora mira, a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y por qué estaban tan cansados los discípulos?
el capítulo 22, en el versículo 45, dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Por qué dormían sus discípulos? Porque estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes sus discípulos? Por lo que iba a pasar Jesús. Puede ser, pero estaban tristes por algo, porque ellos no estaban viendo lo que esperaban cuando comenzaron a seguir a Jesús. ¿Y el reino? ¿Y el reino dónde está? ¿Y dónde está tu corona? ¿Y dónde están nuestros puestos? Me imagino que a lo mejor Pedro o algunos de sus discípulos, algunos de ellos, a lo mejor como tú y como yo, así de: Señor, pero si yo decidí seguirte, si yo decidí estar contigo, si yo decidí dejar todo, si yo decidí venir a servirte cada 8 días, ¿por qué no estoy viendo lo que quiero? ¿Por qué no estoy experimentando salvación? ¿Por qué no estoy experimentando las mieles? ¿Por qué no estoy experimentando alegría? Y yo no sé si tú te has sentido igual que los discípulos. Su alma estaba triste también, porque obviamente sabían que alguien de ellos los iba a traicionar. Imagínate la desconfianza que había entre ellos, no sabían quién era. Estaban cansados, pero también estaban tristes, porque no sé si a ti te pase, cuando tú y yo estamos tristes o estamos pasando por un lapso difícil, hay momentos en que tú y yo a veces preferimos dormir. Y está comprobado que cuando tú y yo dormimos, nuestra preocupación, nuestra angustia se calma, se apacigua. Y hay veces en que a lo mejor puede ser que pasas por lapsos de angustia y de depresión tan fuertes que prefieres dormir para calmar eso, para calmar esos episodios. Pero el Señor Jesús dice: hey, no es tiempo de dormir, porque su alma ha sido pedida por el diablo para ser zarandeada como el trigo. Y te vuelvo a repetir, no se refiere a la pereza que tú y yo podamos tener, no se refiere a literalmente dormirnos, sino se refiere a que no es tiempo de hacerle caso a nuestros deseos, es tiempo de orar y velar, estar en vigilancia. ¿Por qué dormían? Ya lo vimos, no estaban viendo lo que ellos esperaban, y tenemos entonces que hacer algo, iglesia. Lo que el Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, o nos está enseñando hoy en esta mañana, es que la única forma de pelear nuestras batallas es de rodillas como Él. La única forma de pelear nuestras angustias, la única forma de pelear nuestros tiempos difíciles, los tiempos de duda, los tiempos de tribulación, los tiempos de preocupación, los tiempos de pecado, los tiempos en los que dices ¿por qué? Y no entiendes al mismo Dios. Es momento de que tú y yo doblemos nuestra rodilla y podamos pelear nuestras batallas de rodillas hacia el Señor. ¿Por qué? Porque la carne es débil, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, es dependiendo del Señor. ¿Y cómo vamos a depender de Dios? A través de la oración. No hay otro camino. A través de la comunión, de la comunicación que tú y yo tenemos con Él, y es algo que tú y yo continuamente ignoramos. Hay mañanas de oración, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. ¿Cuántos nos conectamos? ¿O cuántos de repente estamos muy cansados que escuchamos la alarma o la notificación, entramos a nuestra aplicación de Facebook, abrimos la oración y la dejamos ahí en nuestro buró y nos volvemos a dormir? En lo que el que está orando pues sigue hablando, ¿no? Es algo que tú y yo abandonamos tan rápido porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces el Señor nos está manifestando no solamente a Pedro y a Jacobo, sino a ti y a mí, que no es tiempo de dormir. Ese no es el tiempo de dormir. El Señor conocía que ese no era el tiempo, era el tiempo de velar. Así como la madre, yo no sé, las que están aquí, las mujeres que están aquí, cuántas son mamás y cuántas han experimentado cuando sus hijos se enferman. Yo he visto a mi esposa cuando Natalia se enferma, que hace hasta lo imposible por estar al pendiente. Hace hasta lo imposible por tratar de permanecer despierta, y le checa la temperatura y su medicina y todo el rollo. ¿Cuántas madres han experimentado? Saben que ese no es el momento de dormir, saben que es el momento de estar velando
no podemos ignorar la instrucción que el Señor nos manda. Por eso es que el Señor Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, no para que lo acompañaran, sino para ser instruidos, para que tú y yo pudiéramos conocer este episodio que Jesús está viviendo. Ahora bien, en esta mañana el Señor Jesús nos manda. A lo mejor tú y yo podemos ahorita en nuestro pensar decir mal de los discípulos, ¿no? Así de, ay, ese Pedro y ese Juan y ese Jacobo, ¿no? O sea, ¿por qué no se mantuvieron despiertos? Qué mala onda son con el Señor Jesús. Ay, qué flojos, la verdad, qué flojos. ¿Por qué no habían podido soportar tantito, una horita, un ratito? Bueno, no los juzguemos, no mandemos al infierno a Pedro y a Jacobo y a Juan tan pronto, porque esta ilustración de Pedro, Jacobo y Juan somos tú y yo ahí con Jesús en el huerto de Getsemaní, presenciando su alma triturada, presenciando el alma humana triturada del Señor Jesús. Examinemos nuestro corazón hoy en esta mañana y pidamos a Dios que nos ayude, número uno, ¿a qué? A no salirnos con la nuestra, a no salirnos con la nuestra, a no hacer nuestra voluntad, sino hacer lo que Él nos manda. Ahora yo no sé si tú, quizás hoy en esta mañana, ¿cómo es que está tu corazón? Examina tu corazón delante del Señor, examínalo, así como Pedro y Juan y ellos tuvieron que examinar su corazón y ver que ellos estaban tristes porque no estaban viendo lo que ellos esperaban, y Jesús estaba viviendo la expectativa de un terror de ira que iba a experimentar sobre de él, que él no lo merecía, que esa carga era tuya y era mía, que ese castigo era para ti y para mí. Yo no sé cómo vengas hoy delante de la presencia del Señor con un corazón quizás angustiado, desesperado. Si es que hoy estás viviendo una angustia, una desesperación, o quizás estás viviendo episodios de depresión porque no has visto lo que tú y yo esperábamos, lo que tú y yo habíamos planeado. El Señor hoy nos manda a que derramemos nuestro corazón delante de Él. Y yo quiero decirte algo. Si tú hoy vienes cansado y vienes agobiado, o si tú es la primera vez que vienes a este lugar, y a lo mejor el Señor Jesús ha removido algo, el Espíritu Santo ha removido algo en tu corazón. El Señor Jesús soportó las llamas, soportó el castigo, se quedó firme ante el castigo para que tú y yo fuéramos salvados. Hay un relato en Estados Unidos, en la comunidad de Yellowstone, si lo pronuncié bien, ¿verdad? Yellowstone, en 1988 ocurrió un incendio. Dentro de ese incendio fue uno de los incendios forestales más fuertes que ha habido en Estados Unidos. Quién sabe cuánto tiempo duró un poquito de días. Pero uno de los bomberos relata que cuando ese incendio fue consumido y cuando entró él al bosque, encontró a un ave consumida por el fuego, carbonizada completamente y con sus alas de esta manera. Y él golpea el ave, golpea el cadáver del ave ya consumida, pero narra el bombero en este artículo que la expresión del ave era de sufrimiento, era de angustia, era de preocupación. Cuando el bombero golpea el ave, debajo de las alas de esa ave mamá salen 3 polluelos vivos. Yo creo que no hace falta definir este relato, porque es lo que nuestro Señor Jesús hizo. Soportó el incendio con una terrible angustia, con una terrible desesperación, con una terrible tribulación en su alma, para
para que debajo de sus alas tú y yo fuéramos salvados. Como esa madre, no sé si era un águila, no sé, como esa madre que cubrió a sus hijos, que soportó el incendio y soportó la muerte, así nuestro Señor Jesús soportó las llamas del infierno, de los terribles infiernos que tuvo que experimentar, para que tú y yo tuviéramos una misericordia sin ira, para que tú y yo prontamente, cada vez que a veces caemos, que a veces nos equivocamos, podamos acudir a nuestro Señor y decirle: perdóname, Señor, necesito nuevamente de tu perdón, de tu salvación. Y el Señor Jesús nos limpia y nos sana. Y es por eso que por esa angustia y esa terrible desesperación y tribulación hemos sido tú y yo salvados. Solamente existe un solo camino. Si es la primera vez que vienes, solamente existe un solo camino, que no es religión, que no es ninguna institución. Solamente existe un camino para entrar en comunión con nuestro Padre. Solamente existe un camino para entrar en la redención del Señor, para entrar en su perdón, en su salvación, en su amor. Tú y yo no podemos entender su justicia. No cuestiones, no sigas cuestionando su justicia, porque jamás la vamos a entender. Para eso primero tenemos que entender su gran amor. Y cuando la palabra narra la palabra amor aquí en la Biblia, no se refiere al amor color de rosa que tú y yo experimentamos o que nos venden en la televisión y en redes sociales. No habla de ese amor. El amor que define en la traducción real es ágape, que significa amor que se sacrifica, amor que no busca lo suyo. Y esta mañana el Señor quiere traer eso, quiere traer perdón, quiere traer restauración a nuestro corazón. Existe un solo camino, que no es religión ni ninguna institución, es una persona. Y es una persona que está más viva que tú y que yo. Tócate. Bueno, sí, tócate. Siente tus huesos, siente tu carne. ¿Sientes que es real? Claro, es real. Pero Jesús es mucho más real que tú y yo. Nuestro Señor Jesús es una persona y solamente hay un camino para obtener salvación, para obtener gracia, y eso es Él, el Señor Jesús. Así que hoy te quiero invitar a que, si tú te puedes poner de pie un momento, y por qué no cerramos esto orando y adorando y dándole gracias al Señor. Señor Jesús, hoy te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que recibimos. Gracias, Padre, porque podemos experimentar, Señor, este episodio pero tan íntimo para ti y el Padre. Gracias porque nos permites ver lo que tu alma empezó a vivir, un alma triturada, un alma que comenzó a triturarse. Tu alma humana, Señor Jesús, fue triturada en ese huerto. Que sabíamos que el dolor de la cruz, que el dolor de la corona, el dolor de los azotes no te interesaba y no te importaba, porque tu corazón era tan grande, porque tu amor siempre ha sido tan enorme. Pero lo que te angustiaba más era soportar mi pecado, Señor, soportar mi falta, Señor, soportar mi desobediencia, soportar mi omisión a tu voluntad, Señor Jesús. Y hoy sabemos, Padre, que no hay otra persona, ni hay institución ni religión que nos comprenda, porque solamente tú, Señor Jesús, eres quien nos comprende y eres quien nos entiende, Señor Jesús. Cuando pasamos una angustia, cuando pasamos una tribulación. Y hoy, iglesia, ábrele tu corazón al Señor. Y te quiero pedir que no minimices la situación que estás viviendo. No minimices tu dolor. No minimices la situación fuerte que pasas. No minimices y pienses, hay alguien que tiene problemas mayores. No. Porque el Señor Jesús hoy quiere sanarte a través de esa dificultad. El Señor Jesús
porque la gracia de mi Hijo Jesús fue derramada en esa cruz para que tú la tuvieras, para que tú fueras revestido de esa gracia. Y hoy, Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esa oración que hiciste, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor Jesús. Sabes, Padre, que hay episodios que no queremos pasar y no queremos vivir, Señor. Quizás un episodio de divorcio, quizás un episodio de separación, quizás un episodio de pelea o de ira en nuestro hogar, quizás una enfermedad, quizás el dolor de haber perdido a alguien. Hay cosas que no queremos pasar, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, porque quebrantas nuestro corazón, porque quebrantas nuestro pensar, porque quebrantas nuestro orgullo, Señor, porque quebrantas nuestra soberbia, porque tú, Espíritu Santo, eres quien nos convence, Señor, porque tú eres el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Padre.